Onubio, la empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos, patrocina este espacio. Pues bien, sin más demora vamos a comenzar el turno de las comunicaciones. Comunicaciones que hoy tenemos 5, ¿vale? De 5 compañeros que están aquí. Y bien, después de mucho debate y alto grado de contenido hoy, pues si os parece, vamos a oír todas las comunicaciones y al final hacemos el turno de preguntas, ¿vale? Para no demorarnos demasiado, ya que vamos con un poquillo de retraso, ¿ok? Pues en primer lugar tenemos aquí a mi derecha Julio David Ruiz Cayuela con su comunicación Sistema de indicadores sobre la confraternización entre familias y centros escolares. Pues vamos directamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todo el mundo. Bueno, mi comunicación versa sobre los indicadores sobre la confraternización entre familias y centros escolares. Según decía Epstein, en un centro escolar conviven 3 factores muy importantes: la familia, el niño y el profesional docente o el profesional de la educación, ¿no? Y ahora yo he aprendido a hacer un sistema de indicadores. Voy a explicar la siguiente perspectiva. Bueno, ¿por qué surge este trabajo? Surge de mi necesidad. Yo hice unas prácticas escolares, como todo el mundo de aquí ha hecho unas prácticas escolares, o trabajo en el campo educativo, o casi todo el mundo. Y vi lo siguiente: había una serie de informes, el informe PISA, que evalúa la calidad educativa en nuestro país, el informe DALIS, que evalúa la calidad del profesorado de nuestro país. Y yo pensaba, ¿y esto a mí me sirve para algo? Sinceramente, no. Estamos guiados por una serie de informes a un nivel macroespacial, a un nivel muy espacial. Se hacen unos grupos de discusión en los cuales van una serie de profesionales que hablan sobre la infancia, después sacan sus informes con sus conclusiones, pero luego no son accesibles a nosotros o no nos sirven para nuestra realidad. Hemos hablado en esta jornada, en este congreso, de un colegio de Rosales que vive una realidad educativa un poco diferente a la que conocemos nosotros seguramente. Y yo me pregunto, ¿a esos profesionales les sirve de algo el informe PISA o de DALIS? ¿Les sirve de algo que le digan que somos el informe DALIS, que somos uno de los peores educadores de toda Europa? Yo pienso que no. Somos muchos y muy variados, tenemos mucha diversidad y yo pienso que no les sirve de algo. Entonces, de esa necesidad, para mí surge que cada maestro sea capaz y competente para establecer sus propios indicadores y evaluar su propia práctica docente en su propio contexto, en su contexto diferente y único, ante todo. Bueno, entonces vemos aquí qué papel tiene la escuela y la familia. Muchas veces la familia y la escuela han tenido papeles totalmente contrapuestos, cada uno ha seguido unos fines muy diferentes y muy diversificados, pero tenemos que ser conscientes en todo momento de que la familia es un papel muy importante de la educación. Es tan importante la familia como el papel que tenemos los educadores o las personas que nos dedicamos a la educación. ¿Y por qué he puesto ese rollo de papel de VC, como todos lo conocemos? Porque existe una cosa que decía aprendizaje líquido de Bauman, que todos aprendemos tanto en contextos formales como no formales. Y para mí ese rollo de papel es un gráfico de lo impermeable que puede ser una educación. Lo impermeable que puede ser cómo el rollo de papel absorbe el agua, cómo el rollo de papel absorbe todo lo que enseñamos y todo lo que aprendemos, cómo nos forma como personas, tanto como niños como adultos. Y luego, la evolución del papel de la familia y la escuela. Hace unos años hubo un boom, las agendas como medio de comunicación entre la familia y la escuela. Pero es que recientemente ya no son solo las agendas, ha evolucionado toda la sociedad. Estamos inmersos en un mundo de la tecnología, de la educación 3.0, 2.0, tecnología 3.0, 2.0, donde ya existen grupos de WhatsApp de familiares, de docentes, donde se habla, donde se discute por ahí. Existen redes sociales
¿Por qué no usamos esas redes sociales en los centros? Algunos centros sí las usamos, pero ¿por qué no todos los centros usamos las redes sociales y nos acercamos a la familia? Tenemos que reflexionar sobre eso y si en algún momento tenemos la oportunidad de estar en un centro donde no se usen y tengamos la posibilidad de hacer un proyecto donde se use, acercar a la familia al centro escolar. Estoy siendo muy breve porque comprendo que ya, en las alturas que estamos de congreso. Bueno, aquí he puesto un par, no he puesto la tabla de indicadores completos, sino he puesto un par de indicadores que yo vi en una de mis prácticas escolares y después de entrevistar a varios profesionales, pues yo vi, por ejemplo, un indicador para analizar la participación familiar en el centro escolar. Siempre tenemos que saber, cuando hagamos un indicador de evaluación para evaluar cualquier cosa, por qué lo hacemos. Y no me refiero a por qué de una justificación teórica como aprendemos aquí en el campo universitario la mayoría de las veces. No me refiero a hacer, como hemos estado hablando antes, de un estándar de aprendizaje, poner estándar de aprendizaje que no se puede modificar para que cuando venga la inspección educativa a nuestro centro que nos diga, muy buen trabajo. No, eso no sirve para nada, eso sirve para se queda un papel mojado, sino para saber qué estamos haciendo y qué vamos a conseguir. Aquí no están las tablas completas, ni mucho menos. La comunicación está completa y cómo se da lugar a esas tablas. Aparte de la justificación de indicador, yo, en el contexto donde yo hice esta investigación, sale las variables que yo comprobé para realizar la investigación y cómo iba a medirla. No siempre el aprendizaje o cualquier cosa se evalúa por exámenes, como estamos acostumbrados. Vale, y ya paso a las conclusiones porque tengo que dejar paso al resto de comunicantes. Y ¿qué se ven las conclusiones? Por lo menos, ¿qué veo yo aquí? Yo es que tengo la cabeza muy imaginativa y yo veo ahí, si se ven los ángulos, cada uno mira para un lado. Podemos ver ahí yo lo interpreto como un profesor que quiere llegar a la lejanía, al horizonte, que va cargado, lleva una mochila porque es difícil ser un profesional de educación. Vamos a tener muchos impedimentos, muchísima gente nos dirá, no lo estás haciendo bien, te estás implicando demasiado, no te impliques tanto, pero después veremos los resultados nosotros mismos. Y luego vemos un alumno o un chico, un infante, estamos hablando de infancia, que mira para otro lado y que muchas veces va cargado con el peso no solo de los libros, sino con el peso de que la familia y la escuela le dicen cosas diferentes que haga, le enseñan valores diferentes, no le enseñan conjuntamente, se ceden con actividades extraescolares que a lo mejor no les gustan y en la esquina inferior derecha vemos un motor. ¿Cómo damos marcha de educación? Pues si dejamos el motor escondido y si no apreciamos el motor, si nunca vemos el motor, ni qué es lo que queremos para que se mueva nuestro alumno, qué es lo que quiere él hacer y qué es lo que queremos conseguir con él, pero no qué es lo que queremos conseguir con él, sino qué es lo que quiere él conseguir de nosotros, su centro de interés, no podremos, en el contexto en el que estemos, que no es lo mismo en este salón de actos que en la sala de grados de allí con otras personas. No es lo mismo estar en un contexto contigo que contigo. No es lo mismo, todos somos diferentes. Y no tiene nada que ver que tengamos diversidad funcional, que no tengamos diversidad funcional, que seamos de un país o de otro, que tengamos una cultura o de otro. Pero tenemos que tratar a los alumnos y a las personas, a los infantes, a los niños, como eso, como niños, cada uno diferente, todo diferente. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación tenemos a María del Mar Robles, con la comunicación, la inclusión del alumnado con necesidades especiales como reto del sistema educativo. Adelante. Vale. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes de este congreso. En primer lugar, quería dar las gracias a las entidades organizadoras por darme la oportunidad de participar en este congreso. Mi comunicación versará en torno a la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales como reto del sistema educativo. En esta comunicación la he dividido en tres partes. El camino hacia la inclusión del sistema educativo español. En segundo lugar, los desafíos y los retos que los maestros en la actualidad tenemos. Y cuál es el papel de la familia ante la educación de sus descendientes. Bueno, como todos sabéis, la escuela se nutre de los diferentes cambios que suceden en la sociedad, cambios culturales, políticos y influyen en cómo se da una respuesta educativa al alumnado que hay escolarizado. Pero si tenemos en cuenta la atención a la diversidad,
hemos pasado por épocas de luces y sombras, desde el infanticidio, la creación de los primeros asilos o instituciones de beneficencia, la necesidad de integrar a estos alumnos en el sistema educativo, hasta lo que hoy conocemos como escuela inclusiva. Para conocer el presente de la educación inclusiva, si hacemos un breve viaje a las leyes educativas españolas, no fue hasta 1970 cuando se crean las primeras aulas de educación especial en los sistemas educativos, pero con un currículum diferente al ordinario. Con la Constitución de 1978 se establece que la educación es un derecho y, por tanto, todos los alumnos deben recibir una educación básica y de calidad. Como queda reflejado en la LOSE de 1990, se basa en la normalización y la integración. Por lo tanto, es necesario dar una respuesta educativa a los alumnos con necesidades específicas. Pero no es hasta la LOE de 2006 cuando hablamos de educación inclusiva, la cual tiene como finalidad desarrollar al máximo las capacidades de todos los individuos. Pues tal y como estableció Steinbach, es necesario que el sistema educativo aporte una serie de apoyos y programas para adecuar la respuesta educativa a los alumnos. ¿Cuáles son los retos y desafíos de los docentes? Bueno, en primer lugar, debemos cambiar nuestra perspectiva. Debemos considerar la educación inclusiva como un factor determinante a la hora de educar. Para ello, debemos conocer y comprender cuáles son las necesidades de nuestros alumnos, en primer lugar, utilizar apoyos y recursos innovadores, trabajar con prácticas colaborativas y cooperativas con toda la comunidad educativa y, por último, promover las oportunidades de aprendizaje de todos los alumnos. El desafío, por tanto, de los docentes es crear una escuela que sea un arte al alcance de todos los individuos, pues tal y como afirmó Albert Einstein, la enseñanza debe de recibirse como el mejor regalo y no como una amarga obligación. Por otro lado, es imprescindible mencionar el papel de las familias, como ha comentado en la anterior ponencia Julio. Las familias son la primera fuente de información y, por tanto, la primera fuente de educación para los alumnos. Lo que ocurre en la familia va a repercutir en el aula y lo que ocurre en el aula también va a repercutir en la casa. La participación de las familias, por tanto, no solo debe basarse en mejorar el rendimiento académico de su hijo, sino también en educarle de una forma general. Los padres, en el caso de los alumnos con necesidades, son los primeros que quieren y luchan día tras día para que los derechos de su hijo se vean reconocidos. Bueno, para ir concluyendo, hoy es urgente la necesidad de avanzar hacia una educación verdadera y que sea inclusiva, es decir, que eduquemos en y para la diversidad, que a nivel educativo somos los docentes los encargados de este cambio y, por tanto, no solo debemos formar a los alumnos competitivamente, sino competentemente, y si modificamos nuestra perspectiva hacia el cambio, podremos abrir la aula a todos los alumnos para que participen y para que brillen no solo en el entorno educativo, sino también en el entorno social. Y en palabras de César Bona, dijo que cada niño, como cada uno de nosotros, es un universo, y cuanto más difícil sea el niño, más difícil ha de ser nuestro reto, pero más constancia tenemos que tener. Por otro lado, decir que la educación es como una obra de arte y que debemos contribuir a una escuela inclusiva de todos y para todos, independientemente de las características o peculiaridades que tengamos. Pues lo realmente importante para todos los docentes es escapar de la pobreza y la exclusión social que tristemente se da en nuestro día a día. Bueno, y con esto digo por concluida mi comunicación. Muchas gracias. Pues bueno, seguimos con Paloma Orteso, con su comunicación Autogestión Ciudadana, una propuesta educativa para la participación infantil y mejora de un entorno próximo. Adelante. Toma. Buenas tardes a todos. Como bien me acaba de presentar Dani, mi nombre es Paloma y José David, perdona, que hoy he conocido a mucha gente. Bien, bueno, pues lo que voy a tratar de explicar en los siguientes minutos es un proyecto que aún no se ha implementado, pero que espero que en no mucho tiempo se lleve a cabo, y es un proyecto que versa sobre autogestión
ciudadana en la infancia, y lo que pretendo en estos breves minutos es compartir con ustedes lo que sería el motivo que llevó a plantear este tipo de proyecto, en las bases en las que se asienta y un poco brevemente en qué consiste dicho proyecto. Bueno, hablando de las bases, todos somos aquí conocedores de ese modelo de la inclusión, ese modelo por el que apostamos porque la infancia esté incluida en la sociedad, en la sanidad, en la educación, en definitiva en todos los ámbitos de nuestra vida. Y bueno, esa inclusión queda bien avalada desde el marco legislativo, precisamente un marco específico que se elaboró ya antes de mediados de este siglo y se ha venido reformando hasta el año 2002, que es el de los derechos del niño, donde se habla de esa inclusión, es decir, esa necesidad porque los niños estén incluidos en la sociedad. Y dentro de esa necesidad, de ese marco legislativo, se habla de un aspecto que muy pocas veces trabajamos, y es que los niños tienen que participar activamente, es decir, que respetemos los derechos de los niños, no solo para los niños, sino con los niños, algo que en este Congreso se ha demostrado enormemente, ¿no? Y bueno, pues ante esta necesidad, por responder a que los niños trabajen en la sociedad, es en la que surge mi idea de extrapolar la autogestión ciudadana al colectivo infantil. Una autogestión ciudadana entendida como ese proceso en el que varias personas interesadas por un fin común se unen y luchan siempre desde unos principios democráticos, respetuosos y sobre todo bajo un trabajo cooperativo, ¿vale? Todos trabajando en unión. Por ello, lo que aquí propongo es trabajar la autogestión ciudadana a edad temprana. ¿Por qué? Bien, la bibliografía en esta temática decir que es bastante escueta. Por eso, aquellos que estéis dando vuestros primeros pasos en la investigación, os invito a que indaguéis en esta temática y comencéis a publicar, porque es muy interesante. Han habido bastantes experiencias positivas en el colectivo adulto, tanto en los ámbitos de cultura y educación. En el barrio de Malasaña, de Madrid, tenemos bastantes iniciativas por las cuales se ha logrado abrir, por ejemplo, bibliotecas de modo vecinal, también mejorar la educación de niños y niñas y de adultos. Por tanto, queda avalado que la autogestión ciudadana tiene aspectos, repercute en una visión positiva en la sociedad, ya no solo en esa inclusión social, sino también a nivel de recursos económicos y educativos. Dicho esto, entendiendo este modelo, lo que se hizo fue un estudio en una pequeña pedanía, atendiendo a los dos aspectos que les he dicho, el tema de la autogestión ciudadana y el tema de la participación de la infancia en la sociedad. Se llega a la conclusión de que en una pedanía de aquí de Murcia, que es para la que se propone el proyecto, la participación de la infancia es escasa o nula. Simplemente participan en actividades de tipo lucrativo, es decir, los niños no están siendo escuchados. Ante esta carencia, lo que decimos, tenemos que implementar la participación de la infancia en esta pedanía, ¿no? Pero ¿implementarla en qué? Vamos a buscar un objetivo, como decía, la autogestión ciudadana vela por un objetivo común. En este sentido, el objetivo que se percibió es que el acceso a la literatura era muy escaso, por la falta de recursos económicos, por la carencia de bibliotecas y también porque en la edad que tienen los niños no lo tienen bastante difícil para ir a sitios y adquirir libros. Por ello, disculpar porque no se ve bien la diapositiva, lo que se propone es un banco literario autogestionado por la infancia. ¿En qué consiste eso?, preguntarán. Bueno, pues esta herramienta es una plataforma que consistiría en la incorporación de niños y niñas para que ellos mismos gestionen el acceso a la literatura. Es decir, que sean capaces de recoger libros, registrarlos y generar ese banco, pues lo que vemos con los alimentos, para que tengáis un ejemplo, pues con los libros. Desde esta perspectiva, pues los objetivos del proyecto serían mejorar la calidad de vida y por supuesto, involucrar a la infancia. ¿Cómo la vamos a involucrar? Pues concienciándoles de esta necesidad,
trabajando por la planificación de ese banco literario autogestionado y luego pues gestionando todas esas actividades. No olvidemos que los niños de hoy en día tienen una creatividad increíble, no les escapemos y dejemos que tengan ellos las ideas para construir este banco literario, pues creando aplicaciones o cualquier cosa que a ellos se les ocurre, que es que son impresionantes. Bueno, en definitiva, espero haber trasladado en la medida de lo posible y en el tiempo que tenemos el proyecto que en un futuro pretendo llevar a cabo y compartir con todos vosotros esta gran frase de Albert Einstein. Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Si queremos que los niños participen, no sigamos con los mismos modelos, porque hasta ahora parece que eso no está funcionando mucho. Y aquí tenemos el ejemplo de la silla, ¿no? Pues si una silla, aparte de para sentarse, puede servir para otros usos. En definitiva, muchas gracias y espero que haya quedado clara la exposición. Pues bien, pues María Fuster nos va a presentar su comunicación. El trabajo en red, nuevas metodologías en la protección de la infancia, la construcción del caso en los servicios sociales, centros de salud y centros educativos en el municipio de Lorquí. Pues, adelante. Empezamos. Muy bien. Sí, porque a lo mejor que sea manual, porque si no va a ir muy rápido. Bueno, buenas tardes o casi noches y muchas gracias a la organización por habernos invitado y poder participar y brindarnos la ocasión de explicar brevemente nuestro proyecto de trabajo que, bueno, pues parte en 2010 de la iniciativa Un conjunto de profesionales que empiezan a trabajar en red, ¿no? Con una determinada metodología. El modelo de trabajo en red es, El modelo de trabajo en red es un nuevo paradigma asistencial, es una alternativa diferente al actual modelo de gestión pública, más que tiene como referente lo que son los modelos empresariales y, por tanto, la gestión contable. Y este modelo es un cambio de paradigma y una propuesta metodológica alternativa a lo que hoy conocemos. Tiene tres pilares fundamentales. Por un lado, va a ser una ética basada en la atención al sufrimiento y al malestar de las personas. Y ese malestar está concretado en una situación determinada y por unos profesionales en un momento concreto. Igualmente, tiene una determinada estrategia, una determinada metodología que está basada en la conversación. Fundamentalmente se trata de hablar en torno a una mesa presencial donde todos los profesionales comparten un caso, y a eso es a lo que le llamamos la construcción del caso, y desde las aportaciones de cada rol se va construyendo esa visión. Sí. No, es que estaba programado, iba demasiado rápido. Y igualmente el tercer pilar sería la legitimidad política. Se consigue una mejora en la calidad asistencial y esto es lo que sustentaría el modelo, porque hay un mejor conocimiento del problema, un mejor conocimiento de los recursos, de las respuestas de los profesionales y de las instituciones y, por tanto, una mejora de la calidad asistencial, cosa que a lo largo de estos 5 años hemos ido viendo y comprobando. Los casos que llegan al trabajo en red son casos graves, de perfil con gravedad en mayúsculas. No se trata de trabajarlo todo por parte de todos y con una arquitectura que es bastante compleja. Por el contrario, se trata de que la red tiene sentido en aquellos casos en donde el sufrimiento y la adversidad y las problemáticas son de tal magnitud que cada institución por separado ha tocado techo en la intervención. De esta manera, lo que se persigue es poder entre todos aunar esfuerzos conjuntos que permitan, donde habíamos encontrado serias limitaciones para poder intervenir con los casos, pues finalmente superarlas. Se trata, por tanto, de familias con un determinado perfil que tienen unos criterios muy concretos. Concretamente, son familias de mal llamado perfil multiproblemático, con declaraciones de riesgo en trámite o en curso, o que ya se ha dado, o incluso desamparos o desamparos encubiertos con un nivel de gravedad
muy importante, en donde intervienen 3 servicios como mínimo y en donde hay una voluntariedad de participación de la propia familia en el proceso de freno, en la caída, en el proceso de situación de riesgo del menor. Los síntomas y las problemáticas que abordamos son muy variadas. Muchas de ellas se solapan unas con otras. Son casos en donde pueden destacar el síntoma, puede ser un grave absentismo, un abandono escolar, pero en donde es fácil que encontremos padres con trastornos mentales o tengamos situaciones diferentes de maltrato. Muchos de los casos predominan la negligencia parental como tipología más frecuente. Hay violencia, puede ser violencia familiar, puede ser violencia de género, etcétera, etcétera. El de mutilación genital femenina ha sido uno de los casos que también hemos abordado y ha dado lugar a un protocolo que se ha establecido a nivel local y del cual se está estudiando ya su implantación a nivel regional, con lo cual decir que es un mecanismo que ha dado lugar a importantes, yo creo que a importantes resultados. Hemos tenido un auto judicial en este sentido y bueno, pues yo creo que estamos bastante orgullosos de que hayamos podido afrontar una temática tan compleja. Al final, lo que se consigue con esta conversación regular y compartida entre los profesionales de muy diferentes sectores, como ahora veremos, es activar mecanismos protectores en trayectorias de riesgo. Por tanto, lo que trabajamos con el objetivo último que perseguimos es el trabajo de la resiliencia secundaria. El proceso de cambio, la metodología de red es un proceso de cambio en la mentalidad de todos los profesionales que trabajamos. Ya no es el modelo clásico de derivación, donde, por ejemplo, de servicios sociales pasa a un nivel más especializado, sino que, por el contrario, hay una implicación a nivel horizontal de todos los servicios implicados, en donde todos compartimos y en donde todos vamos a tener una intervención directa en el caso. Es, por tanto, un cambio de mentalidad en la red y de la percepción y de la actitud de afrontar las intervenciones todos conjuntamente. Ahí tenéis las instituciones que intervienen. Todas compartimos la experiencia directa que tenemos sobre los casos, la intervención con niños, niñas, adolescentes y los adultos que los sustentan, basándonos también en las historias que compartimos. Tenemos historiales escolares, tenemos historiales clínicos o sanitarios y tenemos historias sociales. En ese encuentro lo que conseguimos es entre todos hacer una valoración global del caso y con esa valoración al final visibilizar cuáles son las necesidades del caso. Esto que nos permite pues, planificar la intervención de una forma consensuada, con una mirada integral por parte de todos y que al final, a través del vínculo personal que cada profesional mantiene con el niño, la niña, el adolescente o con cualquiera de los adultos que sostienen a esos niños, pues poder llevar a cabo la intervención. Los servicios, ahí tenéis 2 fotografías, son 2 momentos puntuales de las reuniones que llevamos a cabo. Normalmente desarrollamos 5 reuniones anuales y después pequeñas reuniones de grupo, en donde ya vamos coordinando pues, entre los distintos servicios. Ahí tenéis, es un programa comunitario de proximidad al ciudadano y, por tanto, a las familias a las que atendemos con sus niños y están los servicios sociales, los centros de salud de atención primaria y los centros educativos, así como la policía local. Estos serían la estructura vertebral fundamental. Son obligados también la presencia de determinados servicios especializados porque siempre están implicados algunos de los servicios de la Dirección General de Política Social, como es el Servicio de Familia o el Servicio de Protección, y igualmente los programas de salud mental de adulto e infanto-juvenil y los centros de educación especial en algunos casos cuando los perfiles de los niños son de necesidades educativas especiales. Hay colaboradores directos, muchas veces obligados, como es la Fiscalía de la Región de Murcia o entidades o agencias del tercer sector, dependencia, el servicio de la dependencia, etcétera. En definitiva, es un modelo centralizado en el caso, es decir, todas las instituciones pivotan alrededor de un estudio y de una conversación del caso. Por tanto, hacemos un análisis tanto personal, familiar como social de cuáles son las necesidades y siempre nos llega el caso a través de un síntoma. Ese síntoma puede tener muy variadas formas, nos da igual que sea el trastorno mental, la exclusión social o el fracaso escolar, por decir solo algunos ejemplos. En definitiva, el modelo se sustenta en devolver protagonismo al niño, o a la niña, al adolescente o a la familia,
a sus adultos. Y los dos principios fundamentales en que se sustenta la intervención con ellos va a ser la participación colaborativa y la corresponsabilidad. ¿Qué significa la participación colaborativa? Es hacer una puesta en valor por la palabra de la persona, ¿no? Del niño, de la niña, de la familia, repito, o incluso o de los adultos que lo sustentan. Y la corresponsabilidad, que es el tratamiento del malestar desde una aportación realista y participativa. En ambos casos, lo que vamos a conseguir es, en el primer lugar, hacer un desarrollo de los recursos personales o conseguir un desarrollo de los recursos personales del niño o del adulto y, por tanto, conseguir un mayor bienestar subjetivo y, de la misma forma, con la corresponsabilidad, tanto repartir la responsabilidad entre todos los agentes sociales que intervenimos y todos los profesionales supone un apoyo a la familia y la familia a la vez al menor. Con eso, evidentemente, aumentamos el bienestar relacional. No hay bienestar social sin bienestar subjetivo ni bienestar relacional. Hablar de bienestar material, evidentemente, es necesario, pero no suficiente para hablar de un adecuado bienestar social que incluye las otras dos dimensiones. Terminas, evidentemente, es un proyecto muy complejo, es un proyecto que tiene ya 5 años de desarrollo con una implementación muy importante, con una divulgación y una difusión también muy importante. Podéis obtener el libro y descargarlo directamente de la web del Ayuntamiento de Lorquí y también tenéis un pequeño vídeo que yo recomiendo, que está muy bien porque es un orgullo para nosotros, que está en la web del Ayuntamiento y bueno, pues aquí tengo a mis compañeras que participan como protagonistas de él. Nada, muchas gracias. Pues bien, vamos a la última comunicación de Eva Ortiz Cermeño en su propuesta educativa sobre la interculturalidad en educación infantil a través de la ciudadanía y las normas de convivencia para potenciar la inclusión y atender a la diversidad. Pues Eva, cuando quieras. Gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros y gracias por el trabajo, felicitaros por el trabajo tan estupendo que estáis organizando. Les voy a comentar un trabajo de investigación que se está llevando a cabo en las aulas de educación infantil, concretamente con los alumnos de 5 años, para intentar trabajar la interculturalidad a través de 2 conceptos fundamentales para trabajar con estos niños, y es con la ciudadanía y las normas de convivencia, para favorecer esta inculturalidad, la interculturalidad y potenciar la inclusión y atender a la diversidad. Fundamentalmente nos centramos en valores como la disciplina y el respeto para que aprendan a relacionarse unos con otros, dado que la escuela debe de fomentar la educación en valores, con apoyo, como han comentado los compañeros, con la familia. Y dado que estamos en un mundo en constante globalización y en poco tiempo diversas familias de origen extranjero han decidido establecerse en el país, ha provocado la intensificación de la diversidad existente y en las aulas tenemos que intentar atender a toda esta diversidad y fomentar el apoyo a la interculturalidad. Con esta investigación se pretende incidir fundamentalmente en el área del conocimiento del medio natural, social y cultural, trabajando 3 ejes fundamentales que son la personalización, la socialización y la seguridad para potenciar la ciudadanía. La interculturalidad en educación infantil fundamentalmente es un concepto que se encarga de reconocer la diversidad como valor, de establecer oportunidades en las personas y fundamentalmente con estos niños lo que intentamos trabajar en el aula es el diálogo entre todos ellos, que acepten al otro
que sepan compartir, relacionarse, convivir, aceptar las diferencias, trabajando en el aula y fomentando la educación inclusiva como referente pedagógico. Fundamentalmente, potenciamos la integración, el respeto a las culturas diferentes, como factor de enriquecimiento educativo. La convivencia entre las diferentes culturas, ahora posteriormente comentaré diferentes actividades que se llevan a cabo y que se pueden ver con estos niños cómo se van consiguiendo resultados positivos. Fundamentalmente, posibilidades pedagógicas a la hora de trabajar en el aula. Fundamentalmente intentamos destacar el derecho personal de cada alumno a recibir la mejor educación diferenciada, atendiendo a su identidad personal, atendiendo y respetando las diferencias, que sepan convivir entre ellos, ya que pasan muchísimo tiempo dentro de las aulas, todos juntos. Tienen que aprender a respetar, a no tener estereotipos ni prejuicios entre ellos, a ver al otro como un igual y intentar, a través de todos los agentes de socialización, la familia, la escuela, el barrio, su entorno más próximo y cercano, como siempre trabajamos en conceptos en los grados también de educación infantil o en primaria con nuestro alumnado, intentarles siempre fomentar los valores con los niños dentro del aula, tales como la igualdad, el respeto, la tolerancia, el pluralismo y la cooperación. En definitiva, la corresponsabilidad social atendiendo a la diversidad. Fundamentalmente los trabajamos desde la enseñanza de las ciencias sociales y, como he dicho al principio, ciencias sociales, conocimiento del medio natural, social y cultural, porque desde la geografía y la historia podemos acercarnos a formar la conciencia ciudadana de la infancia y de la juventud. Es decir, conoces tu pasado para poder conocer el presente y acercarte al futuro. Partimos de lo local a lo global, de tu entorno más próximo, más cercano, a lo más lejano. Y es por ello que en este área trabajamos directamente con todo tipo de sus tradiciones, costumbres, formas de vida, los rasgos culturales de distintas épocas y distintos contextos. Para trabajar la interculturalidad en las aulas tenemos que tener en cuenta qué materiales vamos a trabajar y con los niños que nos encontramos en nuestras aulas, atendiendo a la diversidad que hay en la misma. Por lo tanto, tenemos que ver y tener en cuenta distintos factores, como por ejemplo, qué diversidad o qué entorno social nos encontramos, que hay que promover una imagen positiva de todos los grupos, mostrar que todos son importantes, todas las culturas son importantes, destacando diferentes rasgos, como por ejemplo actividades que se llevan a cabo de preguntarles a los niños que se pongan en situación. Qué mejor manera de aprender todos juntos desde la práctica, desde ejercicios de reflexión, desde actividades de cooperación y participación. Actividades que se llevan a cabo a estas edades, como por ejemplo preguntarles ¿por qué se emigra? ¿Algún miembro de vuestra familia ha emigrado alguna vez? Si tuvierais que ir a otro país y abandonar vuestro grupo de referencia, vuestros amigos, vuestro colegio más cercano, ¿qué sentiríais? Es decir, ponerse en el lugar del otro, ver al otro como un igual, es decir, es muy importante para trabajar estos conceptos, porque el concepto de la interculturalidad es algo que no es cerrado, atiende a múltiples acepciones y es muy importante concienciar a nuestro alumnado de que la multiculturalidad son una realidad existente, que está ahí, que son distintas culturas con las que convivimos y de ahí que tengamos que trabajar esto desde la escuela, el desarrollo del currículum inclusivo integrador, reconociendo actitudes solidarias, evitando discriminaciones,
la aceptación por el otro, la tolerancia, evitando la xenofobia, el racismo, facilitar, en definitiva, la integración del alumnado inmigrante. Todas estas actividades también se pueden potenciar poniéndonos dentro del aula, trabajando diferentes culturas dependiendo del entorno y del contexto con el que estemos trabajando. Por ejemplo, si tenemos niños japoneses en el aula, destacar aspectos importantes de la cultura, como por ejemplo hacer con ellos manualidades de papel y destacarles, por ejemplo, el origami o la música de ese país, o la cultura árabe, y comentarles todos aquellos inventos que han realizado, o aplicarles, decirles, pues se ha inventado el té o el sistema de regadío, diferentes características, matices que hagan cada cultura importante de cada país para que aprendan a integrar, a fomentar, a valorar no solo su cultura, evitando la aculturación, es decir, una cultura dominante, evitando conceptos de discriminación e intentando fomentar, potenciar y valorar que todas las culturas son importantes y que tendremos que tender al respeto hacia todos. Esta propuesta se ha llevado a cabo en todo el curso escolar, desde todo el año, haciéndose una metodología activa y participativa, con un pretest, es decir, partiendo de las lluvias de ideas de los niños, y con todas estas actividades como ejemplo que os he puesto, finalmente se ha ido viendo los resultados que han ido adquiriendo los niños. Como conclusión, para terminar, comentar que esta propuesta educativa se realiza con la intención de que el alumno integre, valore y adquiera diferentes conocimientos, como les he comentado, de otras culturas diferentes a la suya propia, que aprendan a convivir con iguales dentro y fuera del aula, y también, además de que aprendan todos estos aspectos, que vayan adquiriendo, que vayan asimilando cómo convivir con todo su grupo de iguales es necesario para potenciar sus actitudes, sus valores, y que sepan convivir democráticamente dentro del aula y fuera, sin olvidar, por supuesto, el papel fundamental en todo momento de relación con los padres, con las familias, donde es el núcleo principal, donde aprenden y adquieren todos estos valores. Con todo ello, para poder globalizarlos en un mundo, en la sociedad en la que vivimos, y que intenten evitar de esta forma, trabajando con ellos a lo largo de su vida, pues posibles problemas de cara, pues en primaria o secundaria, que se podrían paliar, ya sean personales, afectivos, sociales, académicos, y insisto, es muy importante trabajar con ellos desde pequeñitos, desde edades jóvenes, para que todo esto se pueda paliar de cara a edades más avanzadas. Gracias.